Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí Jorge, George, como me quieran decir. De hecho, mucha gente me dice George en la vida real, así que de hecho me gusta cuando me dicen así. Pero bueno, hoy ya tenía rato que no subía nada en este canal. Lo tenía muy olvidado, de hecho. Supongo que por el trabajo, para los que no saben, este año en febrero comencé a trabajar en Intel, lo cual para mí implica una gran responsabilidad y de hecho mucho esfuerzo. Es un trabajo genial, pero si no tengo ya tanto tiempo para hacer tanto contenido y más difícilmente en este canal cuando todavía tengo el otro canal de tutoriales ahí pendiente, ¿no? Pero el día de hoy quise tomarme el tiempo, ya quiero hablar de cosas más serias, la verdad. Y pues quería simplemente compartirles una anécdota, vaya, una historia mía de cómo fue que me empecé a interesar por la lectura y de hecho es algo que cada vez que tengo tiempo me gusta hacer, me gusta leer, me gustan cierto tipo de historias o vaya cuentos relacionados ya sea o con los géneros de horror, ciencia ficción o sobre todo las de que tienen que ver con algo psicológico, así que tengan cosas psicológicas ahí metidas también me llama mucho la atención. Yo hoy quería comentarles cómo fue que me empecé a interesar este hábito y por qué sentí la necesidad de realmente decir, no, es que, o sea, realmente quiero leer, ¿no? Y yo nunca he sido una persona de leer, nunca en mi vida, todo lo que me ha tocado leer ha sido obligado de la escuela, como supongo que a muchos de nosotros nos habrá tocado. Y varias veces lo intenté, pero no funcionaba. Comenzaba un libro, lo dejaba y en el olvido allá, vaya, 100 pesos perdidos porque pues un libro que compras y nunca terminas, nunca lees, el total desperdicio, ¿no? Yo realmente comencé a leer más libros técnicos porque vaya, de profesión soy programador y entonces como tenía que leer libros técnicos, ese fue mi primer paso a la literatura técnica, no ni siquiera literatura normal. Pero hubo un día que de hecho me di cuenta que habían cosas interesantes, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho la tecnología. Y en la escuela, bueno, ya en la universidad me tocó leer un libro que se llama Yo Robot de Isaac Asimov. Ese fue el primer libro que digamos que me terminé y fue un libro que dije, sabes que me gustó muchísimo, me gustó mucho. Porque te planteaba una situación filosófica, así de ciencia ficción, qué onda con los robots, si vieron la película no tiene nada que ver con la película, excepto a lo mejor el planteamiento filosófico del libro. Pero se me hacía muy interesante, ¿no? Mejor ya no voy a comentar nada al respecto porque voy a dejar que lo lean si quieren. Pero fue un tema que a mí me gustó mucho, entonces lo terminé de leer, aunque sí, era para una tarea, pero lo terminé de leer. Y esa fue como mi primera experiencia, decir, sabes que tal vez leer no es tan malo, no es tan malo y a lo mejor puede ser algo bueno. Pero como solía pasar, lo dejé y no volví a leer. Okay. Lo dejé ahí, no me gustó a lo mejor lo suficiente para que quisiera sacar un hábito de eso. Más adelante pasaron como 3 años, fácil, o 4 años, yo creo que más. Y me di cuenta de otra cosa. No era en tanto leer, pero me di cuenta que empezaba a conocer gente que de hecho leía mucho. Y ¿qué pasa? Que con esas personas me daba cuenta de pequeños detalles, ya un poco más viejo, ya hablando con gente ya un poco más madura, no ya en la universidad, estoy hablando ya con personas que ya tenían la carrera completada, que ya tenían tiempo trabajando y que toda su vida a lo mejor habían leído. Simplemente los temas de conversación que puedes tener con esas personas se sienten más enriquecidos, se siente que puedes hablar de más cosas, se sienten que son más creativos. Y yo empecé por alguna parte a envidiar eso, ¿no? Yo empezaba a envidiar eso porque yo sentía que desde que tenían un mejor vocabulario, y eso que a mí me molesta muchísimo cuando la gente escribe mal, por ejemplo, ¿no? Eh, o repite un buen las mismas palabras, y son cosas que yo a veces hago, y hago bastante. Empezaba a notar que esas personas realmente a mi vista, a mi percepción, parecían tener todo este conocimiento, todas estas posibilidades, tan solo en tener una conversación.
Y yo me interesé, oye, pues sabes que yo no soy una persona realmente muy creativa, no soy una persona que a lo mejor tenga esas cualidades, a lo mejor no conozco tantas palabras o a lo mejor ni siquiera sé hablar bien. Y me empezó a dar un poco de envidia. Y yo le pregunté a un amigo y le dije, oye, ¿qué me recomiendas para empezar a leer? Yo veo que lees y la neta sí se ve padre, me gustaría empezar a leer. ¿Qué me recomiendas o cómo comenzaste? Y me recomendó dos cosas. Me recomendó una, sobre todo porque además le pregunté por leer libros en otro idioma. Me recomendó que si a lo mejor me costaba mucho trabajo al inicio, pudiera escuchar algún audiolibro. Pero que no lo viera más como de lectura, sino que lo viera más como algo que me ayudara a lo mejor a mejorar la pronunciación, ¿no? O a admirar un poquito el arte que viene siendo la literatura. Y lo otro que me recomendó es, mira, es que sabes qué, busca algo que a lo mejor sean cuentos, o a lo mejor sea algo un poco más corto, no novelas grandes, ni libros bastante pesados. Busca algo que a lo mejor sea más fácil de leer, pero que sea un tema que te interese bastante. Que sea un tema que realmente sientes que a lo mejor te haya apasionado y te vas a agarrar de ahí. Y entonces ahí fue que yo empecé a investigar un poco. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado lo místico y vaya, ese tipo de cosas así como de temas de horror. Y encontré un libro de un autor que se llama H.P. Lovecraft. Y él escribió un libro que se llama El caso de Charles Dexter Ward, que de hecho, si mal no recuerdo, le hice una reseña a ese libro. Ese libro me encantó. Creo que es, porque ahorita ya he leído más cuentos de él y más, historias cortas de él. Y me ha parecido, creo que de los mejores libros que he leído en mi vida, tanto por obligación como porque quisiera hacerlo, ¿no? Y empecé a encontrar muchísimas cosas. Empecé a encontrar primero el vocabulario que este tipo utilizaba, ¿no? Estamos hablando de un tipo de los años que escribía ya en los años 20, en los 30, incluso antes, ¿no? Antes, sí, escribió mayormente en los 20. Y el vocabulario que tiene, además de que es bien extraño, empezaba a mirar la forma en la que lo usaba y la forma en la que describía las cosas, ¿no? Y eso empezaba a disparar muchísimo mi imaginación. Y realmente podría decir que, o sea, no, podría decir, no, digo que la verdad es que sí disfruté de leer ese libro. Y entonces empecé a leer otro y así, ¿no? Y hoy es uno de mis autores favoritos y he leído varios cuentos de él. Entonces ese es uno, hay otro que estaba genial que se llamaba La sombra más allá del tiempo, creo que se llamaba así. Luego había leído otro que se llamaba, bueno, ese lo leí en inglés, se llamaba Shadow over Innsmouth, algo así se llamaba. Tenían nombres medio raros, pero son libros bastante interesantes, ¿no? Y ya de ahí empecé a leer otro tipo de literatura también. Leí algunos cuentos de Edgar Allan Poe. Incluso una vez agarré y dije, tengo ganas como de filosofar un poco y me leí un libro que se llama El Anticristo de Nietzsche, ¿no? Son cosas que empecé a hacer, empecé a leer y yo realmente sentí que enriquecía un poco mi intelecto en esa parte, en la parte creativa, en la parte también social, porque sentía que a partir de eso podía encontrar formas de pensar en los autores que a lo mejor yo me identificaba mucho. Por ejemplo, el del Anticristo de Nietzsche sí está bien loco, pero por extraño que parezca, yo me identifiqué mucho con muchas de las cosas que él decía, aunque me parecía un poco extremo, pero disfrutaba identificándome con las cosas que él decía y no pienso hacer comentarios al respecto porque puede haber gente religiosa y no quiero ofender a nadie. Lo respeto, amigos, sean cuales sean sus creencias, pero digamos que más bien lo que me pasó es que yo encontré mis creencias, ¿no? Leyendo libros, ¿no? Eso fue una cosa que me pasó. Con Lovecraft en sus cuentos exploraba muchísimo el tema del horror. Luego leí incluso un libro de Stephen King que se llamaba El Resplandor, que me pareció genial. Y la película, decían, no, la película es muy buena, pero decidí leer el libro antes de ver la película y me pareció que el libro estaba muchísimo mejor. Fue un libro ya un poquito más grande y lo pude terminar completo y me sentí muy contento porque de hecho pude terminar mi primer libro más grande que cualquier otro. Era un libro mucho más grande que cualquier otro que había leído, aunque no es realmente tan grande.
no es tan extenso, pero para mí eso fue un logro increíble. Y pues empecé a encontrar toda esta serie de cosas, ¿no? Todas estas ventajas. Sentía que ya podía a lo mejor inspirarme más en a lo mejor tener temas de conversaciones un poquito más allá, ¿no? De las conversaciones sencillas que a lo mejor tenía antes con las personas. Sí, o sea, siento que me ha ayudado no solamente a encontrar cosas con las que me identifico en mi forma de pensar, sino que además me han ayudado socialmente a hablar de otros temas y yo disfruto mucho de eso. O sea, antes todo era muy banal, muy sencillo, muy simple, muy... Realmente no tiene tanto sentido lo que estamos hablando, pero cuando empiezas a leer historias, empiezas a leer a lo mejor todo ese tipo de puntos de vista, aunque sean ficticias, realmente encuentras realidad en los autores que las escriben, ¿no? Encuentras rastros de cosas que a lo mejor son verdad o que reflejan formas de pensar y hay cosas que obviamente no es como que toda esta mitología de dioses y de vaya de Lovecraft sean verdad, pero o sea, encuentras formas de pensar o formas de expresarse que a ti te gusta o a mí me gusta tomarlas y a lo mejor aplicarlas en mi vida diaria. Entonces, me gustó tanto al final, en resumen ya para acabar ese video no hacerlo tan largo, que seguí leyendo, ahorita sigo leyendo, estoy tratando de sacar, aunque sea media hora al día para leer un poco, no leo tanto, no leo ni tan rápido como leen otras personas, leo un poquito más rápido que antes. Eso también es bastante práctico, créanme. Pero no soy así de que lector rápido, pero además siento que realmente aprendí a disfrutar mucho más esto y siento que vale mucho más la pena que a lo mejor agarrarme a jugar videojuegos o ver la tele, que son cosas que hacía antes, ¿no? Ya no juego tantos videojuegos o el tiempo que lo hago. Ahorita ya tengo fácil unos 3 meses que no he tocado, no, 2 meses que no he tocado la consola. Excepto para ver Netflix, porque sí soy muy fan de ver series, y la tele, ¿no? Pero entonces en vez de ver tele en exceso, como lo hacía antes que veía una serie entera en un fin de semana, ahorita pues ya me la llevo más light y trato de dedicar más tiempo para la lectura, ¿no? Y la ventaja que veo en comparación a eso es que la lectura... perdón, hablé demasiado y ya me está fallando la garganta. Es que la lectura de alguna u otra manera se queda más impregnada en mi mente, no se queda más impregnada en mi cerebro que a lo mejor una serie. La serie siento que se me olvida y que simplemente pasa. Y la lectura siento que se queda ahí. Y tú puedes leer a lo mejor, digamos, N cantidad de libros y no te vas a acordar específicamente de cada uno de ellos, pero sin que te des cuenta. Y ya cuando pasa tiempo a lo mejor y te pones a pensar, sí te puedes dar cuenta de ello, pero sin que te des cuenta en el transcurso que vas leyendo todo eso, se van haciendo como parte de ti, o sea, como que alimentan tu mente. Y eso es lo que me ha gustado más de leer. O sea, eso es lo que más me gusta, ha alimentado mi mente y eso me hace sentir realmente mejor persona, ¿no? Por todo lo que ya les conté, que no pienso repetir para hacer el video más largo. Entonces, amigos, espero que esta reflexión la encuentren, vaya, de ayuda, que los incite a probar un libro. Ahorita no tengo ningún libro a la mano porque los tengo en otro cuarto allá donde tengo todos los libros acomodados. Pero, nada más era una reflexión para invitarlos a leer. No digo que lean, vaya, en exceso, ¿verdad? Pero que tómense el tiempo de leer, no sé, 15, 20 minutos al día, aunque sea, o a lo mejor 2 horas a la semana, léanse un cuento corto para que puedan a lo mejor terminar una historia completa, no necesariamente tiene que ser un libro extenso, puede ser un cuento corto. Este autor Lovecraft se lo recomiendo muchísimo. Es el autor del Cthulhu, por si conocen ese, ya saben, el pulpo así gigante con tentáculos, así, ¿no? Como el Davy Jones de Piratas del Caribe. Está basado en el Cthulhu.
Lovecraft es el autor es el creador de ese monstruo, entonces si les interesa, léanse un cuento de él, si les gusta esto del horror, lo místico, así el horror cósmico, léanse un libro de él, un cuento corto, y si les late, pues adelante, ¿no? O sea, lean cosas cortitas que puedan terminar en un tiempo corto para que no se sientan mal de dejar un libro, o sea, el punto es no agarres un libro y no lo termines de leer. Mejor termínalo, aunque sea un libro corto, y eso poquito a poquito pues te va a ir ayudando, ¿no? Entonces, gracias amigos por ver este video, espero que se hayan pasado muy bien y nos vemos hasta la próxima. Chao.